chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a ver triángulos rectángulos. Vamos a ver lo que son sus partes. Bueno, cuando tenemos un triángulo, lo primero que tenemos que ver es de qué tipo es. Sabemos que un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo de 90 grados. Y lo podemos tener en cualquier posición. Ok. Dentro de un triángulo rectángulo siempre va a haber un lado que va a ser el más grande. Ese lado se le llama hipotenusa. Aquí nosotros podemos observar en este triángulo, esta es la hipotenusa. En este otro, este lado es la hipotenusa. Y en este otro, este lado es la hipotenusa. Los otros dos lados son llamados catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. No significa que alguno de ellos sea siempre el cateto opuesto y el otro el cateto adyacente. ¿De qué depende? Depende del ángulo del cual estemos hablando o el ángulo que sea de referencia. En este caso puede ser este ángulo o puede ser este otro ángulo. Ahora bien, cuando tenemos un triángulo como este, para poderlo analizar, necesitamos darle cierta nomenclatura. Hay un convencionalismo muy útil que nos dice que los ángulos pueden ser nombrados con letras mayúsculas y pueden ser puestos también como si fueran vértices. Usualmente ustedes encontrarían algo así. Y los lados se denotan con letras minúsculas y van en la parte de enfrente de cada ángulo. Entonces, para este ángulo A mayúscula, utilizaríamos para este lado que está enfrente la letra A minúscula. Para B, el lado que está enfrente sería este de abajo y usaríamos B minúscula. Y para C, tendríamos este lado. Ahora, ¿qué debemos hacer? Identificar cada uno de los elementos. Entonces, para este triángulo, la hipotenusa sería la letra C minúscula. Y ahora tenemos dos ángulos de interés que son los ángulos distintos al ángulo recto, que son A, y tenemos también el ángulo B. Para el ángulo A, nosotros decimos que el cateto opuesto es aquel lado que está enfrente del ángulo. Es decir, el cateto opuesto al ángulo A sería este lado de acá, que está denotado con la letra A minúscula. El otro ángulo de interés es este ángulo B mayúscula. Su cateto opuesto es aquel que está enfrente, que sería B minúscula. Ahora bien, volviendo al ángulo A, tenemos que el cateto adyacente es aquel que está junto al ángulo. Es decir, sería el lado B. Ahora bien, si tomamos como referencia el ángulo B mayúscula, el lado que está junto y que no es la hipotenusa sería el lado A. Cateto adyacente A. Vamos a hacer otros dos ejemplos. Podemos utilizar cualesquiera letras. Vamos a pensar en M, N y P. El lado opuesto al ángulo M es este de acá y utilizaríamos la letra M minúscula. El lado opuesto a P sería este de acá, el lado que está enfrente, y usamos P minúscula. Por último, el ángulo N tiene como lado opuesto este de acá arriba y usamos N minúscula. Nuevamente, identificamos la hipotenusa, vemos que es este lado y sería P minúscula. Ahora, nuestros ángulos de interés son M y N, que son los ángulos distintos al ángulo recto. Entonces, para el ángulo M, tenemos que su cateto opuesto es el lado que está enfrente. El ángulo M está aquí, el lado
de enfrente es este de acá. Está denotado con la letra M. Y el cateto adyacente al ángulo M es este lado que está acá, que es N. ¿Por qué tomo N y no P? Porque P es la hipotenusa. Ahora bien, el otro ángulo que me interesa es N. Entonces, para el ángulo N tengo que el cateto opuesto es, el lado que está enfrente es N minúscula, y el cateto adyacente será el lado que está junto a N, al ángulo N, que sería en este caso el lado M. Por último, tenemos este triángulo. Usamos cualesquiera letras, vamos a usar Q, R y T. Mayúsculas para los ángulos. Y asignamos letras para los lados. Quedamos para Q mayúscula, ángulo Q mayúscula, el lado de enfrente es Q minúscula. Para el ángulo T mayúscula, el lado de enfrente es este de abajo, T minúscula, y para el ángulo R, el lado de enfrente es este de acá, que sería R minúscula. Entonces, identificamos hipotenusa, es este lado más largo que es Q. Ahora, nuestros ángulos de interés son T y el ángulo R, es decir, los que son distintos al ángulo recto. Ahora bien, identificamos el cateto opuesto para el ángulo T. El cateto opuesto es el lado de enfrente, que sería T minúscula, y el cateto adyacente sería el lado que está junto, es decir, R minúscula. Ahora vamos para el ángulo R. El lado de enfrente es R minúscula y el lado junto al ángulo R es T minúscula. Y con esto identificamos lo que son las partes de un triángulo rectángulo, incluidos sus ángulos de interés.